Primera parte. Formas de la especulación. Capítulo primero. Funcionamiento, vigilancia y administración de la bolsa. La institución de la bolsa está determinada de este modo por el código. La bolsa de comercio es la reunión, que tiene lugar bajo la autoridad del rey, de los comerciantes, capitanes de navío, agentes de cambio y corredores. Código de comercio. Artículo 71. Se llama también bolsa al lugar donde se celebra dicha reunión. El gobierno podrá establecer bolsas de comercio en todos los lugares donde no exista una y donde lo juzgue conveniente. Ley del 28 de Ventoso del año 9, artículo 1. Según la definición de la ley, la bolsa es una asamblea de comerciantes que tratan asuntos serios. Ahora bien, las reuniones de este tipo no son una innovación moderna, nacieron con el comercio mismo. Bajo una denominación u otra, se encontrarían indicios de ellas en los pueblos de la antigüedad, los fenicios, los griegos, los cartagineses, los romanos, así como en la Edad Media, en los genoveses, los venecianos, los holandeses, los portugueses, los ingleses, en fin, en todas las naciones que debieron su riqueza y su importancia al comercio de ultramar y a las transacciones con el extranjero. En Roma, 500 años antes de Jesucristo, existía una asamblea de comerciantes, Collegium Mercatorum, en la cual bien se puede ver una bolsa. Existe una ordenanza de Felipe el Hermoso, 1304, que asigna a las operaciones de cambio el puente que conserva todavía el nombre. Pero es en Bruges, según se dice, donde la bolsa fue así llamada por primera vez. La bolsa de Toulouse se remonta a 1549, la de Rouen a 1566. No se debe tomar la fecha de los edictos y reglamentos como la de la institución misma. Las leyes, sobre todo en materia comercial, no crean nada, sino que definen y reglamentan un estado de cosas ya existente, eso es todo. El establecimiento legal de la bolsa es de septiembre de 1724, 4 años después de la caída del sistema de la. Se celebraba entonces en el Hotel de Nevers. Cerrada el 27 de julio de 1793, volvió a abrir en el Louvre el 10 de mayo de 1795. Cerrada de nuevo el 13 de diciembre del mismo año, fue restablecida el 12 de enero siguiente en la iglesia de los Petits Pères, luego trasladada el 7 de octubre de 1807 al Palais Royal. Y el 23 de marzo de 1818 en los terrenos de las Filles Saint-Thomas, bajo un tinglado que no podía ser sino provisional. Los gastos de construcción del palacio actual de la calle Vivien fueron cubiertos en parte por las suscripciones de los comerciantes y de los agentes de cambio. El gobierno y la ciudad pagaron el excedente. La inauguración tuvo lugar en 1826, el 6 de noviembre. La propiedad del monumento fue regulada por la ley del 10 de junio de 1829, concebida de la siguiente manera: artículo único. El ministro de Finanzas está autorizado a abandonar en toda propiedad, en nombre del Estado, a la ciudad de París, el emplazamiento ocupado por el Palacio de la Bolsa y sus accesos, así como las construcciones elevadas a expensas del gobierno y los terrenos adquiridos por el Estado para este fino provenientes del antiguo convento de las Filles Saint-Thomas y que se encuentran fuera de las alineaciones ya sea del palacio o de la plaza. Por medio de este abandono, la ciudad de París deberá hacer terminar a sus expensas el Palacio de la Bolsa y sus accesos y quedará como única encargada de su mantenimiento. Las necesidades del comercio que habían hecho instituir las ferias y los mercados periódicos dieron nacimiento, como hemos dicho, a la institución de las bolsas. Sin embargo, estas no podían, según la naturaleza de las cosas y el desarrollo de las transacciones, llegar sino en último lugar. Era necesario que previamente el cambio y el crédito hubiesen tomado proporciones bastante considerables como para permitir a los negociantes estipular y comerciar sobre simples títulos, y realizar una parte notable de los negocios con papel. En efecto, en las ferias y mercados se vende y se compra mercancías en especie, allí se realiza la entrega material de los objetos. En la bolsa no ocurre nada parecido, ni mercancías ni muestras. Las convenciones se establecen sobre títulos tales como letras de cambio, conocimientos, acciones de ferrocarriles, obligaciones, etc. Es la sublimación o quinta esencia del comercio. Por ello los judíos han sido los creadores de las bolsas entre las naciones modernas. Incluso en la mayoría de los casos, los títulos son todo el objeto de la transacción. Sin embargo,
También se realizan o más bien se realizaban antes ventas y compras de mercancías tales como algodones, jabones, sebos, hierros, aceites, azúcares, cafés, aguardientes, troisics, etc. Solamente que, a diferencia de las ferias, la entrega jamás se efectúa en el lugar mismo del mercado. Se acuerda el precio en la bolsa y se entrega en el depósito o en lo del comisionista. Hoy en día es principalmente en las ciudades de depósito y derribo, como Le Havre, Marsella, Bordeaux, y en los distritos manufactureros y agrícolas, como Lyon, Rouen, en Languedoc y Alsacia, donde se concentra el juego sobre las mercancías. Aunque este género de agiotaje sea el contragolpe de los juegos de bolsa, no entra en el marco de nuestro sujeto. Describir sus procedimientos, los cuales, por lo demás, se resumen casi todos en coaliciones de capitalistas poseedores de materias primas o adquirentes de todo lo disponible y de toda la producción durante 3 meses, 6 meses, 1 año y más. Un gran número de instituciones sin cambiar de nombre se transforman y se modifican a veces al punto de volverse irreconocibles en menos de un siglo. La continuación de este tratado nos mostrará que no ocurre de otro modo con aquella que nos ocupa. Apenas si los especuladores de hoy sospechan que existen corredores de mercancías vinculados a la bolsa. Las transacciones honestas han tenido que ceder el lugar al agiotaje parásito. El juego, que era la excepción, se ha vuelto la regla. Quienquiera que sea, la creación de las bolsas ha respondido en principio a una necesidad imperiosa del comercio y ellas han sido como los despachos, las factorías, los bancos, un auxiliar poderoso del crédito y de las relaciones internacionales. Un hecho constante pero que no nos sorprenderá, es que desde antes de 1789 como después, el gobierno no ha cesado de tomar todas las presiones imaginables contra este público agiotista y especulador, de quien teme por sobre todas las cosas la crítica y de quien no cesa, por consiguiente, de solicitar el favor. La convención en su lógica dictatorial y con sus formas sumarias pensó que si la bolsa era el centro de maniobras sospechosas, lo más simple era cerrarla. Así fue, en efecto, hasta el 6 de Floreal del año tercero, cuando un decreto de la misma Asamblea ordenó reabrirla. Según los términos del artículo 28 del decreto del 24 de septiembre de 1724, los particulares que querían comprar efectos públicos o comerciales debían entregar, antes de la hora de la bolsa, el dinero o los efectos a los agentes de cambio. El legislador había creído tomar con ello una garantía contra el juego. La ley del 13 de Fructidor del año tercero, 30 de agosto de 1795, se mostró más explícita todavía. Considerando que las negociaciones de la bolsa no eran más que un juego de primas donde cada uno vendía lo que no tenía, compraba lo que no quería conservar y donde se encontraban por todas partes comerciantes y en ninguna parte comercio, ella prohibió, bajo penas muy severas, 2 años de detención, exposición pública con un cartel sobre el pecho que llevara esta palabra, agiotaje y confiscación, en beneficio del Estado, de los bienes del condenado, vender mercancías o efectos de los cuales no se fuera propietario al momento de la transacción. Otro decreto del 5 de Ventoso del año cuarto, 21 de febrero de 1796, con el fin de asegurar la ejecución de la ley precedente, exigió que todo mercado concluido por un agente de cambio o un corredor fuera proclamado a viva voz, registrado por el pregonero con indicación del nombre y del domicilio del vendedor así como del depositario de los efectos o especies a fin de que la policía pudiera verificar la existencia de los objetos vendidos. El mismo decreto no admitía en la bolsa más que a los agentes de cambio o corredores de mercancías legalmente nombrados, y a los banqueros y comerciantes que, independientemente de su patente y del recibo de su parte en el empréstito forzoso, justificaran mediante un certificado de sus municipalidades que tenían casa de banca o de comercio en Francia y domicilio fijo. Pero la legalidad, en su lucha contra el agiotaje, siempre ha llevado las de perder. Cansada de la guerra, la autoridad, por el decreto del 27 de Prairial del año 16 de junio de 1802, derogó la obligación de designar al vendedor y al comprador, abrió la bolsa a todos los ciudadanos, incluso a los extranjeros, y renunció a exigir que se justificara la propiedad de los objetos vendidos o intercambiados. Todas las ordenanzas sobre la materia desde 1724 hasta nuestros días están de acuerdo en este punto, que no puede hacerse ninguna negociación de efectos comerciales fuera del local y de las horas que le están asignados. La autoridad quería absolutamente tener el ojo sobre los bolsistas. La experiencia de 130 años debe haberle enseñado que si su inspección está perfectamente motivada,
Ella es del todo impotente. Se prohíbe a Su Majestad, dice el decreto del 24 de septiembre de 1724, hacer ninguna asamblea y tener ningún despacho para tratar en el de negociaciones, ya sea en casas burguesas, hoteles amueblados, cafés, tabernas y en cualquier otra parte bajo pena de 6.000 libras de multa contra los infractores. Y serán obligados los propietarios o los principales inquilinos tan pronto como tengan conocimiento del uso que se haga de sus casas en contravención al presente artículo a hacer declaración de ello al comisario del barrio bajo pena de 6.000 libras de multa. Los decretos de 1781, de 1785 y la ley del 13 de Fructidor del año 3 sancionan con penas todavía más severas las prohibiciones precedentes. Un decreto del 27 de Prairial del año X renueva las mismas disposiciones. No hay nada peor para un gobierno que el no saber o no poder hacerse obedecer. En 1819 y 1823, el prefecto de policía renueva a los agiotistas sus mandamientos severos. Habría podido continuar sobre este pie en 1824, 1825, etc., sin obtener más resultados. El agiotaje es inseparable de la especulación seria, como el abuso de la propiedad. El gobierno de Louis Philippe, el filósofo que sufre lo que no puede impedir, cerró los ojos sobre las reuniones del Café Tortoni y del pasaje de Eleopera. Pero en 1849 el señor Carlier, habiendo pretendido que la fuerza debía permanecer del lado de la ley, hizo cerrar el círculo del Boulevard des Italiens. Expulsados por la puerta, los especuladores volvieron, como suele decirse, por la ventana. Desde 1853, la policía ha emprendido contra ellos 2 campañas. Primero desalojándolos del pasaje de Eleopera. Luego del casino donde se habían refugiado en último lugar. Ante los sargentos de la ciudad los infractores parecían haberse resignado. Pero he aquí que celebran sus reuniones ambulantes sobre el asfalto del boulevard y jamás la especulación de pasillo. Coulisiere se ha entregado más tranquilamente a sus maniobras. La policía de la bolsa pertenece en París, al prefecto de policía, a los comisarios generales de policía en las plazas de Lyon, Marsella, Bordeaux, a los alcaldes en las ciudades donde no hay comisarios especiales. Ningún poder militar, dice la ley del 28 de Vendimiario del año 4, ejercerá funciones en el interior de la bolsa, que no estará sometida sino a la vigilancia de la policía administrativa. Un comisario asiste en París a cada sesión. La bolsa está abierta a todos los ciudadanos e incluso a los extranjeros. Decreto del 27 de Prairial del año X. Ningún comerciante fallido puede presentarse en ella, a menos que haya obtenido su rehabilitación. Código de Comercio, art. 614. La entrada está igualmente prohibida a los individuos condenados a penas aflictivas e infamantes. El decreto de 1724 prohibía a las mujeres entrar a la bolsa por cualquier causa y pretexto que fuera. El decreto del 27 de Prairial del año X mantuvo implícitamente esta exclusión al no admitir más que a las personas que gozaran de sus derechos políticos. Ninguna ley ha venido hasta aquí a derogar esta prohibición y ella continúa estando en vigor. Es un párrafo a añadir al capítulo de la emancipación de la mujer. Desde el 1 de enero de 1857 un derecho de entrada ha sido establecido en la bolsa por la Municipalidad de París. Este derecho es de 1 franco por persona y de 50 céntimos por abono. El producto de esta tasa, durante el mes de enero de 1857 ha sido de 120.000 francos, es decir, para 26 días de bolsa, sin tener en cuenta la diferencia del abono, 4.615 francos por día, lo que eleva el número de los concurrentes cotidianos a 5.000 al menos en promedio, no era, hace 10 años, de 500. En París, dice el decreto de Prairial precitado, el prefecto de policía regulará, de común acuerdo con 4 banqueros, 4 comerciantes, 4 agentes de cambio y 4 corredores, designados por el Tribunal de Comercio, los días y horas de apertura, de mantenimiento y de cierre de la bolsa. En las otras ciudades, el comisario general de policía o el alcalde hará esta fijación de común acuerdo con el Tribunal de Comercio. La ordenanza de 1809 no acordaba más que 1 hora para la negociación de los efectos públicos y 2 horas para los asuntos de comercio. Estas disposiciones quedaron en vigor hasta el 12 de enero de 1831 cuando se acordaron 2 horas para los efectos y 3 horas para las mercancías. Hoy en día la bolsa está abierta de 1 hora a 3 para la especulación sobre los fondos, y de 3 horas a 5 para las transacciones comerciales.
La apertura y el cierre se anuncian al sonido de la campana. Está prohibido hacer ninguna negociación de títulos o de comercio fuera de las horas fijadas por el reglamento. A las 5:15 los agentes de policía hacen evacuar la sala. Se llama parquet al lugar prohibido al público. Es en París, el espacio circunscrito por las dos balaustradas circulares entre las cuales se encuentran los agentes de cambio, que son los únicos que tienen derecho a entrar allí. La coulisse no es, como el parquet, un lugar determinado en la sala. Esta palabra no tiene sentido sino en figura. Se dice las operaciones de la coulisse, por oposición a las operaciones del parquet, para designar las transacciones que se hacen sin el ministerio de los agentes de cambio. El curso de las negociaciones debe ser gritado a viva voz cada vez que se trata de efectos públicos. Ordenanza del 2 de Termidor del año 2, 21 de julio de 1801. No era así bajo el imperio de la Ordenanza de 1724. El artículo 15 prohibía anunciar el precio de los efectos a viva voz, a fin de establecer el orden y la tranquilidad y que cada uno pudiera hacer sus negocios sin ser interrumpido. Pero entonces la ley no admitía que los vendedores o compradores tuvieran la facultad de dar órdenes durante la bolsa. No se debía negociar más que efectos previamente depositados ante los oficiales públicos. El resultado de las negociaciones y transacciones que se operan en la bolsa, dice el Código de Comercio, determina el curso del cambio, de las mercancías, de los seguros, del flete o fletamento, del precio de los transportes por tierra o por agua, de los efectos públicos y demás cuyo curso sea susceptible de ser cotizado. Artículo 72. Aquí la práctica desmiente considerablemente la teoría. Los asuntos serios se retiran de más en más de la bolsa a medida que el juego toma en ella proporciones más gigantescas. El cambio ha entrado en las atribuciones de los bancos y de los despachos de descuento. Las ventas serias de mercancías se hacen en las fábricas, los depósitos o por los comisionistas. Las aseguraciones no figuran en el parquet más que para hacer cotizar sus acciones. Lo mismo ocurre con la navegación y los ferrocarriles. De suerte que no queda casi nada en la bolsa más que los fondos públicos y las acciones de las empresas industriales. Además, en la masa de las transacciones cotidianas que se hacen allí en 2 horas, apenas se encontraría una entre 10.000 de carácter serio. Capítulo 2. Intermediarios oficiales de las operaciones de bolsa, agentes de cambio y corredores. La ley, dice el artículo 74 del Código de Comercio, reconoce para los actos de comercio a los agentes intermediarios, a saber, los agentes de cambio y los corredores. La Revolución del 89 encontró estas profesiones, como todas las demás, organizadas en privilegios. No era extraordinario que los cargos fuesen monopolizados cuando la industria y el comercio estaban ellos mismos constituidos en corporaciones. Sin embargo, fue solamente en el mes de marzo de 1791 que la ley incluyó en el dominio común las profesiones de agente de cambio y de corredor. Desde entonces cada uno fue libre de abrazar estas carreras con la obligación, por supuesto, de proveerse de una patente y de conformarse a los reglamentos sobre la materia. Esta libertad no fue de larga duración. El 28 de vendimiario del año 4 el privilegio fue restablecido bajo el pretexto de que la libertad y la seguridad del comercio no podían ser confundidas con la licencia y el tráfico de la especulación. Para restringir el abuso se lo constituía en monopolio. ¿Qué política? La ley del 28 de Ventoso del año 11 vino a confirmar la del año 4 al declarar exclusivas las funciones de los agentes de cambio y de los corredores en toda Francia. El número de estos oficiales públicos se fija por una ordenanza. La ley del 28 de abril de 1816 y la ordenanza del 3 de julio de la misma año les permiten, como a los notarios, procuradores, etc., presentar al gobierno sus sucesores salvo en caso de destitución. Esta presentación se hace mediante un precio a beneficio del cedente. Nada, como se ve en lo que concierne a esta industria, ha cambiado respecto al antiguo régimen. Los cargos de agentes de cambio en París en los últimos años de la Restauración se vendían ya hasta por 400.000 francos. Al final del reinado de Luis Felipe alcanzaban el precio de 950.000 francos. Desde el imperio se han elevado al precio de 1.800.000 francos. Por ello se han puesto desde hace tiempo en asociación. Son los copropietarios del cargo que se designa bajo los nombres de cuarto, de octavo, de decimosexto de agente de cambio según la importancia de su participación. Se trata de establecer agentes de cambio y corredores en una ciudad donde no existen todavía o bien de
¿Aumentar su número en un lugar donde ya los hay? El modo de nominación está así regulado por la ley del 29 de Germinal del año 9. El Tribunal de Comercio de la ciudad elegirá en una asamblea general y especial 10 banqueros o comerciantes y, para París 8 banqueros y 8 comerciantes. Estos ciudadanos se reunirán para formar una lista doble del número de agentes de cambio y corredores por nombrar. Ellos dirigirán esta lista al prefecto del departamento, quien podrá añadir los nombres que quiera, sin exceder sin embargo la cuarta parte del total. El prefecto la enviará al ministro del Interior, quien podrá añadir un número de nombres igual también a la cuarta parte de la primera lista. Presentará luego la lista entera con las proposiciones al jefe del Estado, quien hará el nombramiento. Todo este palabreo equivale a decir que el gobierno hace los nombramientos a su antojo. Las condiciones de capacidad y de aptitud están determinadas por diferentes leyes. Es necesario, primero, ser ciudadano francés, segundo, tener una edad de 25 años al menos, tercero, no haber quebrado jamás, o en ese caso estar rehabilitado, cuarto, justificar que se ha ejercido el comercio o que se ha trabajado en una casa de banca de comercio, o con un notario en París durante 4 años al menos, quinto, proporcionar una fianza, es de 125.000 francos en París, sexto, proveerse de una patente y prestar juramento ante la barra del Tribunal de Comercio. Los agentes de cambio de cada plaza forman una compañía, y cuando son en número suficiente tienen una cámara sindical. La Compañía de los Agentes de Cambio de París está fijada en 60 miembros. Ella está colocada bajo las atribuciones del ministro de Finanzas. Las de las otras plazas están bajo la dependencia del ministro del Interior. Además de los agentes de cambio, el artículo 77 del Código de Comercio reconoce a los corredores de mercancías, a los corredores de seguros, a los corredores intérpretes y conductores de navíos, a los corredores de transporte por tierra y por agua. El decreto del 15 de diciembre de 1813 ha añadido a los corredores catadores y picadores de vino, o degustadores. Hay corredores en todas las ciudades que tienen una bolsa de comercio. Artículo 75. Esto no quiere decir que habrá cerca de cada bolsa corredores de cada especie. Los intérpretes conductores de navío, por ejemplo, no son útiles más que en los puertos. Hay para París 60 corredores de comercio y 8 corredores de seguros. La fianza de los primeros es de 13.000 francos y la de los segundos de 15.000 francos. Las condiciones de admisión, de nominación, de cesión de empleo y de instalación son las mismas que para los agentes de cambio. Los agentes de cambio tienen en exclusiva y con exclusión de todos los demás el derecho de negociar, primero, los efectos públicos franceses. Segundo, los efectos públicos extranjeros y los de las compañías de comercio o de finanzas que son cotizados en el parquet por la Cámara Sindical. Tercero, las letras de cambio y todos los efectos privados que son comerciables. Ellos realizan en concurrencia con los corredores de mercancías las negociaciones de las materias de oro y de plata, pero ellos solos tienen el derecho de constatar su curso. Tienen además el derecho exclusivo de constatar el curso de los efectos públicos y del cambio. Se entiende bien que el monopolio se aplica al corretaje y no al comercio. La ley debe ser comprendida así. Ningún otro más que los agentes de cambio puede interponerse como intermediario en las especulaciones arriba mencionadas. Pero los particulares pueden contratar directamente entre ellos sin intervención alguna, salvo sin embargo cuando se trata de efectos públicos. Ahí hay un monopolio de venta y un monopolio de agencia a la vez. La negociación no puede hacerse más que en la bolsa. Las transferencias de rentas sobre el Estado están igualmente reservadas a los agentes de cambio. Ellos certifican las cuentas de retorno que acompañan a las letras de cambio y los pagarés protestados. Vamos ahora a dar un resumen de las leyes que conciernen a estos oficiales públicos. Muchos especuladores honestos a quienes la especulación contemporánea escandaliza y que tal vez se habían habituado a ver en ella una tolerancia culpable del poder, se imaginarán, al leer estos textos, que es una exhumación de viejos decretos caídos desde hace tiempo en desuso. En la práctica no les faltará razón, en derecho es diferente. Un agente de cambio o corredor, dice el artículo 85 del Código de Comercio, no puede en ningún caso y bajo ningún pretexto realizar operaciones de comercio o de banca por cuenta propia. No puede interesarse directa ni indirectamente bajo su nombre o bajo un nombre interpuesto en ninguna empresa comercial. No puede recibir ni pagar por cuenta de sus comitentes. El artículo 10 del decreto del 27 de Prairial del año 10, cuyo código resume y consagra las
Disposiciones es todavía más explícito. Los agentes de cambio y los corredores de comercio no podrán ser asociados, tenedores de libros ni cajeros de ningún comerciante, mercader o banquero. No podrán igualmente realizar ningún comercio de mercancías, letras, pagarés, efectos públicos y particulares por su propia cuenta, ni endosar ningún pagaré, letra de cambio o efecto negociable cualquiera, ni tener entre ellos o con quien quiera que sea ninguna sociedad de banca o en comandita, ni prestar su nombre para una negociación a ciudadanos no comisionados bajo pena de 3.000 francos de multa y de destitución. La razón de estas prohibiciones es fácil de comprender. No puede haber seguridad para el comerciante, dice la exposición de motivos, si el intermediario no conserva un carácter de neutralidad absoluta entre los contratantes que lo emplean. Desde que mi interés puede estar ligado directa o indirectamente a la negociación en la cual él se entromete, él engaña necesariamente a una de las partes y a menudo a ambas. Por ello la ley no admite quiebras para estos funcionarios. En caso de quiebra todo agente de cambio o corredor es perseguido como bancarrotiero. Código de Comercio, artículo 89. Puesto que ellos no pueden realizar mercados, no pueden perder nada. Cada transacción de la que son intermediarios les reporta tanto por ciento, esto no es un beneficio, es un honorario. La quiebra por parte del agente de cambio es un robo, la palabra de bancarrota es aquí demasiado dulce. Así el artículo 404 del Código Penal dispone con razón. Los agentes de cambio y corredores que hayan quebrado serán castigados con la pena de trabajos forzados por tiempo determinado. Si son convictos de bancarrota fraudulenta, la pena será la de trabajos forzados a perpetuidad. Todas las negociaciones en blanco de las letras de cambio, pagarés a la orden u otros efectos de comercio están prohibidas. Ley de Vendimiario del año 4. Los agentes de cambio y corredores no pueden reunirse sino en la bolsa ni realizar negociaciones a otras horas que las indicadas bajo pena de destitución y de nulidad de las operaciones. Decreto del 27 de Prairial del año 10, artículo 3. Ellos no podrán exigir ni recibir ninguna suma más allá de los derechos que les son atribuidos por la tarifa bajo pena de concusión. Decreto del 24 de septiembre de 1724. Les está prohibido prestar su ministerio para los juegos de bolsa sobre cualesquiera efectos que sea. Leyes del año 4 y del año 10. El agente de cambio debe hacerse entregar de antemano los efectos que está encargado de vender o las sumas necesarias para pagar a aquellos que está obligado a comprar. Decreto del 27 de Prairial del año 10, artículo 13. Nueva prueba de que el intermediario no puede nunca perder. Es la interdicción formal de los juegos de bolsa. El Código Penal no es menos explícito. Artículo 421. Las apuestas que hayan sido hechas sobre la alza o la baja de los efectos públicos serán castigadas con las penas portadas por el artículo 419. Artículo 422. Será reputada apuesta de este género toda convención de vender o de entregar efectos públicos que no serán probados por el vendedor haber estado a su disposición al tiempo de la entrega. De parecidas prescripciones, salvo todo el respeto que es debido a la ley, son para hacer sonreír a las personas que tienen el menor conocimiento de los negocios y de la manera en que se hacen las transacciones bursátiles. He aquí ahora algunas disposiciones de policía relativas a las operaciones y a las personas. Los agentes de cambio, como todos los oficiales públicos, no pueden hacerse representar sino por uno de sus colegas. Sin embargo, los de París están autorizados a hacerse reemplazar para algunas de sus funciones por un empleado principal aceptado por la compañía irrevocable a la voluntad tanto del representado como de la Cámara. Él no tiene procuración más que para firmar los boletines y los mandatos sobre el banco. Los agentes de cambio deben el secreto más inviolable a aquellos de sus clientes que no quieren ser conocidos. Ellos no pueden rechazar firmar los reconocimientos de los efectos que les son confiados. Ellos están obligados a tener un libro revestido de las formas prescritas por el artículo 11 del Código de Comercio. La tenencia de este libro está sujeta a todas las prescripciones relativas a la contabilidad comercial. Ellos deben remitir a las partes los boletines firmados por ellos y constatando las operaciones de que las han encargado. Cuando dos agentes de cambio han consumado una operación, cada uno de ellos debe inscribirla en su carné y mostrarlo al otro. Los agentes de cambio y los corredores, en razón de su privilegio, no pueden rechazar su concurso a los que lo reclaman para una transacción legal.
Ellos no pueden negociar ningún pagaré ni ninguna mercancía perteneciente a personas cuya quiebra está declarada. Les está prohibido negociar las acciones u obligaciones de las sociedades no constituidas, con mayor razón. Vender o comprar simples promesas de acciones. Las inscripciones de rentas que excedan de 1.000 francos en capital y pertenecientes a incapaces no pueden ser alienadas sin autorización de justicia. Misma defensa para las acciones de la banca cuando haya más de una. La prohibición de transferencia de las pensiones sobre el Estado es absoluta. Ella lo es igualmente para las rentas y las acciones de la banca afectadas a los mayorazgos. Las principales circunstancias donde la responsabilidad del agente de cambio ofrece alguna gravedad son las siguientes. Él es responsable de la entrega y del pago de lo que ha vendido y comprado. Es de derecho puesto que debe poseer de antemano los efectos negociables y las sumas a pagar. Él garantiza por 5 años la validez de las transferencias de renta y de acciones de la banca en lo que concierne a la identidad del propietario, la veracidad de su firma y de las piezas producidas. Él es civilmente responsable de la verdad de la última firma de las letras de cambio y otros pagarés que él negocie. Su fianza está afectada por primer privilegio a los acreedores con quienes su responsabilidad haya sido incurrida, y que se nombran acreedores por hechos de cargo. Ellos tienen igualmente primer privilegio sobre el precio del cargo en caso de que éste deba ser vendido para cubrir el déficit. La Cámara Sindical de los Agentes de Cambio está compuesta de un síndico y de 6 adjuntos elegidos cada año. En Asamblea General a la mayoría absoluta de los sufragios, ellos son siempre reelegibles. En las ciudades donde los agentes son en muy pequeño número, menos de 6, para formar una cámara ellos hacen todas las veces de síndico. La Cámara Sindical tiene por misión vigilar que sus miembros no se aparten de los reglamentos administrativos a los cuales la ley los constriñe. Ella puede censurarlos y provocar ante el ministro su destitución. La denuncia de los extranjeros que se inmiscuyen en las funciones de agentes de cambio le pertenece igualmente. Ella preside las liquidaciones y delega a 2 de sus miembros para vigilar allí especialmente. Ella puede intervenir en conciliación cuando 2 o más de sus miembros tienen entre ellos una contestación relativa al ejercicio de sus funciones, pero ella no tiene el derecho de dar más que un aviso. Ella da su aviso motivado sobre las listas de candidatos presentados al gobierno para los nombramientos en caso de vacante. Aquel que quiere disponer de su cargo debe hacer aceptar a su sucesor por el sindicato. La Cámara Sindical tiene todavía por misión constatar el curso de los efectos y de redactar la cotización. Ninguna valor nueva puede producirse con curso auténtico sin su intermediario. El sindicato representa naturalmente los intereses, las ambiciones, las pasiones de la compañía de la que es el brazo y la palabra. Toda tentativa de invasión o de extensión de atribuciones y esta preocupación constante de las corporaciones privilegiadas viene por esta vía. Algunas de sus decisiones empiezan de una manera flagrante sobre los derechos del gobierno. Así la afluencia de los efectos públicos resultante de la creación de los ferrocarriles ha llevado ciertamente el embozamiento en los mercados. Para parar este inconveniente la Cámara Sindical ha imaginado la doble liquidación mensual. Esto es doble corretaje y dobles reportes en beneficio de los agentes de cambio y en detrimento de los especuladores. No pertenecía según nosotros sino a la administración pública tomar una decisión a este respecto porque tal vez ella habría resuelto la dificultad de una otra manera, por ejemplo, al aumentar el número de las oficinas. Durante el último trimestre de 1852 la afluencia de los especuladores era tan grande que los agentes de cambio no podían sufrir para realizar solamente las órdenes al contado. Tal comprador estaba obligado de esperar 3 días y de pagar más caro si la cotización montaba los valores que él había demandado. Esto era una demostración patente de la insuficiencia del número de los agentes por lo que la opinión podía de ello conmoverse. ¿Qué hizo la Cámara Sindical? Ella tomó el 8 de noviembre una decisión imponiendo a todo especulador a término una cobertura de 150 francos por acción de ferrocarril. Sin duda hay una ley más estricta que esa que es la que obliga a la gente a no vender sino los títulos depositados cerca de él y a no comprar sino por las sumas que se le han remitido. Pero ya que la práctica se ha liberado de estas prescripciones y que ella admite las operaciones a descubierto, la decisión del 8 de noviembre es un verdadero golpe de Estado. El fin de esta medida era de eliminar los jugadores sin capitales no en el interés de la moral sino a fin de desembarazar la plaza. ¿Cuál ha sido el resultado? Un poco más de beneficio para los agentes. Usted ve, dicen ellos a los especuladores a descubierto,
Nosotros somos tenidos de exigir de ustedes 150 francos de cobertura por acción. Pero las diferencias no alcanzan jamás esta cifra y entonces ¿no podría uno arreglarse? Proporcióneme una caución porque el señor X podrá creo hacer este negocio. Una caución no se acuerda por filantropía como se piensa, sino que es necesario pagar el interés de ello. Esto es todo beneficio para estos señores. El gobierno no ha creído a propósito contrarrestar a los agentes de cambio en esta ocasión ni más ni menos que en la primera. Él no lo podía porque el momento no había venido. Él se habría roto contra la fuerza de las cosas si lo hubiera emprendido. La compañía es uno de los poderes del Estado. Ya no se trata de denegarle este carácter y mejor valdría 1000 veces reconocérselo al definirlo. Los corredores de comercio son intermediarios entre el comprador y el vendedor de un mismo lugar a diferencia de los comisionistas que representan casas de otra localidad que aquella donde ellos operan. Puede existir de los corredores mismo en las ciudades donde no hay punto de bolsa. La práctica de los negocios se ha desde hace mucho tiempo emancipado de este privilegio que si fuera tomado a la letra sería un verdadero embargo sobre las transacciones. Él no existe en realidad sino para las operaciones de bolsa, es decir, para las especulaciones no serias. La función de los corredores de seguros es de redactar concurrentemente con los notarios los contratos o pólizas, y de atestar la verdad por su firma, además de certificar el tipo de las primas para todos los viajes de mar o de río según el Código de Comercio. Las cargas de corredor han mucho perdido de su importancia desde que la comandita por acciones ha tomado un desarrollo tan considerable. Es mucho más fácil de jugar sobre los títulos en papel que sobre las mercancías. Los agentes de cambio tienen a poco precio en derecho si no en hecho el monopolio de todas las negociaciones de la bolsa. El especulador no conoce punto al corredor si este no es el corredor marrón del cual será hablado en el capítulo siguiente y cuyas funciones simplemente toleradas no son otras que aquellas de los agentes de cambio ellos mismos. Derechos de corretaje. Por deliberación en fecha del 21 de enero de 1856 la Cámara Sindical ha fijado como sigue el mínimo del derecho de corretaje debido a los agentes de cambio. Derechos a 1/8% rentas francesas. Certificados de empréstitos en rentas francesas. Bonos del Tesoro. Acciones de la Banca de Francia. Acciones del Crédit Mobilier. Acciones y obligaciones del Crédit Foncier. Obligaciones de la Ciudad de París. Obligaciones de las ciudades y de los departamentos. Anualidades municipales de los puentes. Acciones de los canales. Acciones y obligaciones de las compañías de ferrocarriles franceses y extranjeros salvo las excepciones indicadas abajo. Obligaciones de la lista civil. Acciones del Comptoir de Escompte. Acciones de los diversos bancos y oficinas de descuento francesas. Acciones y obligaciones de la Gran Combe. Acciones y obligaciones de las minas de la Loire. Acciones de la Caja Hipotecaria. Acciones de las compañías de seguros. Acciones de la Compañía General de Ómnibus. Acciones de la Compañía Parisina de Alumbrado y de Calefacción por Gas. Acciones de la Compañía de Servicios Marítimos de las Mensajerías Imperiales. Acciones de la Compañía General Marítima. Acciones de la Sociedad General de Navegación a Vapor, Bassin, León Gay y CIA. Acciones de la Banca de Bélgica. Fondos públicos extranjeros salvo aquellos designados abajo. Derechos a 1/4%. Acciones de usufructo y billetes de prima de los canales. Acciones de la Banca de Darmstadt. Acciones de la Sociedad de la Calle de Rivoli. Acciones del Ferrocarril de Mani a Erquelines. Acciones del Ferrocarril de Nápoles a Castellamare. Acciones del Ferrocarril de Tarragona a Reus. Todas las acciones de sociedades particulares no designadas arriba. Empréstito de Haití. Empréstito prusiano de 1832. Lotes de Austria. Fondos españoles de toda naturaleza. Todos los efectos públicos o particulares cuya negociación es hecha en virtud de un juicio, de una deliberación de consejo de familia o de un acto auténtico prescribiendo un reemplazo. Observaciones. Primer, para los valores comprendidos en la primera parte, que es el derecho a 1/8% en todas las operaciones a término cualquiera que sea la importancia e incluso para los reportes el derecho de corretaje debe siempre ser calculado a 1/8%.
No es admitido de excepción sino para las rentas francesas y las acciones de la banca. Segundo, el derecho de corretaje a 1/8% es también el mínimo en todas las negociaciones de acciones de ferrocarriles, sea al contado sea a término. Cuando este derecho así calculado es inferior a 50 céntimos por acción, se debe portar 50 céntimos por acción, provisto sin embargo que esta percepción no sobrepase el tipo legal de 1/4%. Así, el corretaje a percibir es de 1/4% sobre las acciones al precio de 200 francos y abajo, de 50 céntimos por acción al precio de 201 a 400 francos y de 1/8% sobre las acciones del precio de 401 francos y arriba. Tercero, el mínimo de derecho sobre las acciones de la Banca de Francia no puede ser inferior a 2 francos por acción en las transacciones a término de toda naturaleza. Cuarto, el corretaje sobre los efectos públicos o particulares que no son enteramente pagados debe ser tomado como si su completa liberación hubiera tenido lugar. Para extracto conforme, el síndico Abillaud. Esta última disposición es apreciada en estos términos por el señor de Mericlet, antiguo agente de cambio. Una reducción que el público debe reclamar con instancia como la expresión de un principio y como una justicia es aquella del corretaje sobre el empréstito, las acciones y las obligaciones no liberadas. Que el corretaje sea tomado sobre la suma pagada es nada más que justo, pero sobre las sumas no depositadas esto es una exacción. Es particularmente sobre el empréstito que este corretaje es aplastante. Así, desde los primeros días de la emisión se compraban 6.000 francos de renta al 3% con un capital de 6.800 francos. Para este débil capital el agente de cambio reclamaba un derecho de 170 francos y en caso de aplicación él tomaba un otro corretaje de 170 francos, de suerte que una simple venta de 6.000 francos de renta entre dos clientes producía 340 francos de corretaje sin responsabilidad, porque los títulos son al portador y la operación se hacía al contado. Se castiga a un usurero que presta dinero al 12% y el agente de cambio puede de manera impune aplastar a su cliente con su enorme corretaje. Puede servir de intermediario para prestar sobre depósito de títulos a 15 y 20% sin que la ley lo castigue. El ministro de Finanzas debería oponerse a semejante abuso. La emisión de un empréstito siempre se resiente por las cargas que la rodean, y es una carga muy injusta la de pagar un corretaje entero sobre un título no liberado. La Bourse de París, tercera edición. Semejante es la moraleja del monopolio. Según el autor que acabamos de citar, las sumas recaudadas por los agentes de cambio cada año no ascienden a menos de 80 millones, de los cuales la mitad proviene de los derechos de corretaje y la otra mitad de los reportes. 80 millones a repartir entre las 60 oficinas representan 1,1 por titular. ¿Quién creería que unos oficiales públicos en posición de ganar legalmente 1.300.000 francos al año puedan ceder a la tentación de buscar ganancias ilícitas? Usted escribe a su agente para que le compre acciones del banco al curso del día. En la misma bolsa, dichas acciones cotizan a 4,100, 4,110 y 4,120. El agente, al precio que sea que haya comprado, le cotiza a usted al precio más alto, 4,120, y se beneficia de la diferencia sin perjuicio del derecho de corretaje. Si usted es vendedor, le cotiza al precio más bajo, 4,100, y se queda con la plusvalía. ¿Qué tiene usted que reclamar? Esto es lo que se llama en una esfera infinitamente más oscura hacer bailar el asa de la cesta. Los 80 millones de honorarios tal vez no formen ni la quinta parte de los beneficios anuales de la corporación, lo que no impide contar por aquí y por allá a banquerroteros, miembros que levantan el pie llevándose la fortuna, el honor y la vida de unos cuantos miles de incautos. El señor Coffinieres escribía en 1825. De 121 individuos inscritos en el cuadro de agentes de cambio desde hace 22 años, 4 se suicidaron por la desesperación de no poder cumplir sus compromisos. 61 quebraron haciendo experimentar una pérdida considerable a sus acreedores o abandonaron su estado estando casi arruinados o al menos con un patrimonio menor que el que habían aportado. De la Bourse des Speculations sur les effets publics. Sin embargo, la corporación se estima tan honorable que pretende recibir sus fondos y sus títulos sin dar jamás un recibo. El señor de Mericlet se expresa así sobre este abuso. Usted lleva a un agente de cambio 50 acciones. Al día siguiente de la liquidación usted se presenta en la caja, entrega 50 o 60.000 francos. El cajero apenas lo mira.
No le da recibo y usted regresa a su casa sin que una sola nota indique el desembolso que ha realizado. Esta situación presenta varias clases de peligros. Es posible que usted tenga que tratar con un cajero infiel. El fuego puede hacer desaparecer el registro donde está inscrita la suma vertida. Si el cajero fuera jugador y tras haber recibido su dinero decidiera marcharse al extranjero sin inscribirlo en su libro de caja, usted se vería expuesto a perder sus 60.000 francos. En Lyon, la casa Milanais se incendió. Los valores al portador fueron consumidos y los propietarios de una parte de estos títulos no fueron admitidos a reclamar el reembolso. Se cuenta un cierto número de clientes que depositan con los agentes de cambio 30 y 40.000 francos para realizar reportes. Al ser extranjeros u obligados a realizar largos viajes, la muerte puede sorprenderlos, nadie reclama. El tiempo transcurre y las familias ignoran la herencia. Conocemos a un banquero que desde hace 15 años goza de un depósito de 200.000 francos sin que jamás se le haya hecho una reclamación. A propósito de los 80 millones de honorarios recaudados cada año por la Corporación de Agentes de Cambio, no olvidemos que al derecho máximo de 0,25% representarían 32.000 millones de transacciones bursátiles, es decir, 3 veces la producción anual de Francia. Ahora bien, el corretaje medio es de 1/8 solamente. Además, aparte de los agentes oficiales, están los corredores no oficiales, courtiers, los intermediarios, remissiers, y los corredores clandestinos, courtiers marrons, que sirven de intermediarios en las operaciones de bolsa, de suerte que se puede, sin exageración, evaluar en 60 u 80.000 millones las ventas y compras anuales de las cuales el templo de la calle Vivien es el mercado. Después de esto se encuentran economistas, miembros del instituto, para hacer la apología y sostener la necesidad y la utilidad de semejantes enjuagues, lo cual podría confundir y desmoralizar a un chino o a un hurón. Pero en Francia no hay por qué asombrarse de nada. Agentes de bolsa. Cerca de la Bolsa de París. Señores. Archdeacon, 72, calle de Provenza. Huyen, 12, calle Menars. Bagier, 45, calle de Provenza. Lagarde, 9, plaza de la Bolsa. Basire, 13, calle de Grammont. Lagarde, 29, calle Lafite. Bejot, 17, calle de la Banca. Lambert, 11, plaza de la Bolsa. Villet, 41, calle Lafite. Laurent, 38, calle Nuestra Señora de las Victorias. Blercy, 12, calle Menars. Legras, 22, calle Vivien. Bouillant, 22, calle Grange Bateliere. Leray, 8, plaza de la Bolsa. Bourdin, 12, calle de la Victoria. Mau, 11, pasaje de Antin. Chaufert, 23, calle San Jorge. Marion, 12, calle del Puerto Mahón. Coin, 6, calle Baja del Baluarte. Millet, 21, calle de Provenza. Crepon, 8, calle de la Michodiere. Moreau, 131, calle Montmartre. De la Ville-les-Roses, 8, calle Lafite. Münster, 31, calle de Provenza. De Leau, 5, calle San Jorge. Norcy, 11, calle Drouot. Dubois, 8, calle Menars. Nouette del Orme, 9, plaza de la Bolsa. Dubos, 72, calle de Provenza. Poyet, 23, calle de Grammont. Duval d'Estains, 1, calle Rossini. Pomme, 79, calle Richelieu. Empire, 2 bis, calle San Jorge. Reinar, 32, calle Nuestra Señora de las Victorias. Ganeron, 6, calle Menars. Rigaud, 20, calle Nueva San Agustín. Geoffroy, 65, calle de Provenza. Risler, 30, calle de Provenza. Genty de Bisi, 50, calle Nueva de los Pequeños Campos. Roblot, 16, calle de Choiseul. Giblain, 8, calle Drouot. Roblot, 79, calle Richelieu. Gide, 18, calle Drouot.
Rodríguez Enríquez, 28, calle de la Calzada de Antín. Gillois, 18, calle Grange Bateliere. Roland Gosselin, 64, calle de la Calzada de Antín. Gourlez de la Motte, 3, calle de Gramont. Rougemont, 6, calle Menars. Guerinet, 11, calle de Gramont. Santerre, 6, calle de la Michodiere. Guillermoz, 44, calle Nuestra Señora de las Victorias. Sarchi, 14, calle Rougemont. Gullet, 6, calle del Puerto Mahón. Catlet, 29, calle Le Pelletier. Hart, 23, calle Le Pelletier. Thibaut, 10, calle Nueva San Agustín. Ebert, 14, calle Nuestra Señora de las Victorias. Tillet, 18, calle de la Michodiere. Bacheron, 9, calle Le Pelletier. Viera Molina, 11, calle Grange Bateliere. Cámara Sindical, 6, calle Menars. Señor Soyers, secretario, agente contable. Capítulo 3. Intermediarios oficiosos de las operaciones de bolsa. Corredores clandestinos. Miembros de la Coulisse. Se llama corredores clandestinos y comisionistas a los intermediarios no reconocidos que negocian por cuenta de otro los valores cotizados en la bolsa. Ellos cumplen, como se ve entre los especuladores, las funciones reservadas por la ley a los agentes de cambio. Los miembros de la Coulisse están en el mismo caso, solamente que ellos no agiotan sino sobre la renta, mientras que los corredores se ocupan especialmente de las acciones industriales. Las operaciones de la Coulisse son considerables, así no dejan de tener una influencia sobre el curso de los fondos. Ellas son esencialmente del dominio del juego. La mayor parte de los que allí se entregan no tienen ni la intención ni a menudo la facultad de pagar. Las liquidaciones no se terminan jamás por entregas de efectos sino por saldos de diferencias. La Coulisse es el centro de todos los rumores de bolsa. El bulo financiero nace allí bajo las apariencias más maravillosas. La posición de los agentes no oficiales está netamente diseñada por la ley. Está prohibido bajo pena de una multa que será a lo sumo del sexto de la fianza de los agentes de cambio o corredores de la plaza y del 12º al menos a todos los individuos distintos de los nombrados por el gobierno. Ejercer las funciones de agente de cambio o de corredor. Ley del 28 Ventoso año 9, artículo 8. Está prohibido a todas las personas distintas de las nombradas por el gobierno entrometerse de ninguna manera y, bajo qué pretexto pueda ser, en las funciones de agente de cambio o de corredores, sea en el interior sea en el exterior de la bolsa. Los comisarios de policía están especialmente encargados de velar por que no sea contravenido a la presente disposición. En caso de contravención, los comisarios de policía, los síndicos o sus adjuntos harán conocer los contraventores a las autoridades competentes, las cuales, después de la verificación de los hechos y la audición del prevenido, podrán prohibirle la entrada de la bolsa. En caso de reincidencia podrá ser declarado incapaz de llegar al estado de agente de cambio o de corredor, todo sin perjuicio de las penas portadas por la ley. Está prohibido bajo las penas portadas contra los que se entrometen ilegalmente en las operaciones a todo banquero, negociante o comerciante confiar sus negociaciones, ventas y compras, y pagar derechos de comisión o de corretaje a otros que a los agentes instituidos por la ley. Todas las negociaciones hechas por intermediarios sin cualidad son declaradas nulas. Decreto del 27 Pradial año 10, artículos 4, 5, 6 y 7. Los delincuentes pueden ser condenados a daños y perjuicios hacia los oficiales públicos de quienes han usurpado o fraudado las funciones. Estas clases de delitos se prescriben por 3 años. Los condenados son pasibles de la prisión por deudas para el pago de los daños y perjuicios, de las multas y de los gastos. Así la ley castiga no solamente a los agentes usurpadores sino a los que emplean su intermediación. El derecho de persecución pertenece a las autoridades competentes. Aquí, como en una multitud de circunstancias, el hecho y el derecho son perfectamente distintos. El derecho es claro, preciso, formal. Ningún individuo sin cualidad puede entrometerse en la negociación de los efectos cotizados en el parqué. El hecho no es menos positivo. Especulaciones inmensas se hacen por otros intermediarios que los agentes legalmente instituidos, y esto no pasa en la sombra y el misterio, sino al gran día,
con circulares y reclamos, bajo los ojos mismos. Incluso por cuenta de los funcionarios y de la compañía encargados de reprimir la usurpación. Que quien está en los términos de la ley nos denuncie, podrían decir los contraventores. Y en efecto no hay nadie. La ley es inaplicable, imposible. En persiguiendo el agiotaje, el juego, la fraude, ella traba, ella mata la especulación y el comercio, ella pone el embargo sobre las transacciones. Se ha puesto a Temis un vendaje sobre los ojos. No es solamente en la persecución de los culpables que ella es ciega, es en la concepción de sus propias leyes. No estatuimos jamás sobre lo que no conocemos. La tolerancia de los agentes de cambio parecerá quizá más inexplicable que la de la autoridad. Son sus atribuciones las que se usurpan, una competencia a la baja que se produce contra ellos, derechos de corretaje de los que se les frustra. Y se sabe cuánto las compañías privilegiadas son celosas de sus prerrogativas. Sin embargo, todo este mundo vive en buena inteligencia. El astro radiante no rehúsa su luz a los humildes satélites que pivotan alrededor de él. El maestro del festín deja a las pequeñas gentes disputarse las migajas que él desdeña como demasiado mezquinas para su estómago. La presa es tan abundante. Reivindicar sus privilegios era bueno para los agentes de cambio del otro siglo, cuando tenían que repartirse, entre ellos 60, algunas magras acreencias sobre el Estado y de raros billetes de comercio. Ciertamente era bueno en el tiempo de la Restauración, cuando el boletín de la bolsa estaba limitado a las rentas, a las acciones del banco, a las acciones de los canales, de verdaderas baratijas. Más hoy que a estos valores antiguos han venido a añadirse las minas, las forjas, el gas, los caminos de hierro, los miles de comanditas. Sería verdaderamente mezquino buscar querella a pobres diablos que se contentan con operar sobre algunas centenas de millones. Así nuestros agentes de cambio de hoy se conducen como grandes señores, liberales y corteses. No contentos con tolerar a los miembros de la coulisse y a los corredores sin mandato, ellos encargan voluntariamente a los primeros comprarles renta, y hacen una remesa a los segundos, que tienen necesidad de su intervención para ciertos mercados donde el concurso de los agentes oficiales es necesario. Se preguntará quizá por qué, cuando el número de títulos negociables ha más que decuplicado, el número de agentes de cambio ha permanecido el mismo. Ellos no son sino 60 hoy, como en 1830, como en 1815, como en 1724. ¿Este número de 60 es sacramental? Sin duda la compañía, muy acomodaticia para los pequeños estropeos, lo sería infinitamente menos si se tratase solamente de doblar las oficinas. Un gobierno podría sin peligro indisponer a la corporación, ¿tocar al arca santa del más viejo monopolio? Los antiguos titulados gritarían muy alto, ¿el reconocimiento de los nuevos haría contrapeso a este descontento? No hay según nosotros sino dos sistemas racionales, o la libertad, como en 1791, para todo individuo de ejercer, mediante patente, la profesión de agente de cambio. O el privilegio conferido a un número determinado de ciudadanos de cumplir esta función. El régimen bastardo que nos ha hecho la práctica no es una solución, no es ni siquiera un justo medio, porque tiene los inconvenientes de los dos sistemas sin ofrecer las ventajas. Por una parte, la ley permanece letra muerta, lo que es siempre un lamentable ejemplo, por otra parte. La gente sospechosa que el monopolio tiene la pretensión de evadir tiene campo libre a la sombra de la tolerancia, de la que gozan los fabricantes de todas clases. Los partidarios del privilegio hacen valer, al apoyo de su tesis, las consideraciones siguientes. La seguridad de las transacciones y el interés bien entendido de los especuladores exigen que las funciones de agentes intermediarios no sean accesibles al primer recién llegado. Las negociaciones de la bolsa dan lugar a movimientos de valores considerables. Habría allí un cebo demasiado tentador para las personas deshonestas, si la ley no tuviera el cuidado de poner al público al abrigo de sus empresas. Ella ha por tanto rodeado estas funciones de todas las presiones que sugiere la prudencia. Los candidatos deben ser de una moralidad notoria, de antecedentes irreprochables, de una capacidad probada por la práctica. Es el jefe del Estado quien hace por sí mismo las nominaciones, ya se trate de nuevas oficinas a crear o de mutaciones en las antiguas. La cifra de la fianza, bastante elevada para avisar a los aventureros, ofrece a la vez una garantía material y una garantía moral, porque la fortuna o el crédito que ella supone en el aspirante es una prenda de su probidad. Los reglamentos que rigen la compañía son de los más severos, el gobierno se reserva, para ciertos casos,
El derecho de destitución. La corporación ella misma se encarga de su propia policía. La Cámara Sindical tiene el poder de reprender a aquellos de sus miembros que infringieran las leyes del honor, y en caso de necesidad ella es la primera en señalar los indignos, a fin de que en ellos se haga justicia. He ahí las garantías que se buscaría vanamente en el principio de la libertad de las funciones. A estos motivos los adversarios del monopolio oponen entre otras objeciones estas. El negociante es mejor juzgador que nadie del grado de confianza a otorgar a los intermediarios que emplea. Su interés es un control de otra manera más serio que la solicitud del poder. La estadística de la criminalidad no atestigua para nada una mayor moralidad en los oficiales públicos que en el común de los ciudadanos. El privilegio al reunir en una sola mano intereses considerables ofrece por el hecho de esta concentración un vivo cebo a la estafa. Un siniestro comercial en esta categoría de funcionarios se convierte en una verdadera calamidad pública. La ausencia de competencia permite a los privilegiados recaudar sobre los especuladores derechos de corretaje que el sistema de libertad reduciría en un 100% y más. En principio, garantías ilusorias y carestía de los servicios, y ahí el balance del monopolio. En hecho, la abundancia de los títulos negociables sería un embarazo para los agentes de cambio si los corredores clandestinos no hicieran casi todos los valores de las compañías privadas. El gran asunto de los primeros son las grandes empresas. Ellos no se cuidan para nada de abrir una cuenta y de molestarse por 2 o 3 acciones de ómnibus, de seguros, de asfalto o de cualquier otra compañía de un escaso capital de algunos millones y por debajo. De donde resulta que el sistema de libertad recibe ya un comienzo de aplicación con la aprobación tácita de la autoridad y el asentimiento de los especuladores. Se trata simplemente de legalizar una posición ya hecha. Tal es el estado de la situación y de la controversia. Llama a una solución si no urgente al menos próxima. Si el gobierno se pronuncia por el mantenimiento del privilegio, habrá ciertamente lugar a aumentar en una proporción bastante considerable el número de los cargos. Entonces otra cuestión se presenta. ¿Los nuevos cargos deberían ser concedidos a título gratuito o a título oneroso? La administración se muestra generalmente muy liberal cada vez que tiene que tratar con los financieros. Las concesiones de caminos de hierro, el rescate de las acciones de disfrute de los canales, los empréstitos son otros tantos testimonios. Cuando el Estado quiere rescatar su deuda por medio del amortizamiento, lo hace con publicidad y competencia. Así, mientras que los agiotistas maniobran para hacer subir o bajar según sus intereses el curso de la renta al gobierno, él se prohíbe el derecho de especular sobre la depreciación de su crédito. Un cuadro colocado en la bolsa indica cada día la suma en capital afectada al rescate de tal o cual naturaleza de fondos. No seríamos sorprendidos de que nuevos cargos de agentes de cambio fuesen concedidos gratuitamente a agentes que, desde el día siguiente, encontrarían corrientemente de sus títulos 400 a 500.000 francos. Creemos, sin embargo, que en hecho de escrúpulos no hay que llevar el rigorismo hasta volverse incauto. La ley autoriza a los oficiales públicos a presentar sus sucesores. Este derecho de presentación es muy simplemente la venta del cargo. Los cargos de agentes de cambio valen actualmente 1,5 millones de francos. Una reforma que los llevaría en número al doble los haría sin duda bajar de precio, pero no a la mitad. Porque así como lo hemos hecho notar más arriba, los valores negociables han aumentado tanto desde hace una docena de años que la parte de cada uno sería todavía muy bella en esta nueva condición. Agregaba que las transacciones abandonadas a los corredores sin cualidad darían retorno a los agentes oficiales. No vemos por qué el Estado se prohibiría aprovechar del beneficio de la creación y no vendería sus nuevas investiduras. Sería inmoral, se dirá. Sería sancionar con estrépito la venalidad de los cargos, que no es hasta aquí sino implícitamente reconocida. La inmoralidad procede entonces del principio mismo del privilegio y no de la cualidad del vendedor. ¿Cómo? Se encontrará del todo natural que un particular venda por 1 millón un título que le ha sido conferido gratuitamente y se escandalizará que el gobierno se atribuya el precio de su propia concesión. ¿Cómo? Si los monopolios fuesen abolidos, se vería a los exprivilegiados agentes de cambio a la cabeza venir a reclamar al gobierno una indemnización, es decir, el reembolso de cargos que él no ha vendido. Y esto parecería simple. Y si este mismo gobierno reclamara una indemnización por la alienación que ha hecho del dominio público, sería inmoral. En este caso, que se zanje la cuestión en provecho de la libertad. El beneficio será todo entero para el público, que ganará con el abajamiento de los derechos de comisión. Y para el orden.
Mejor protegido contra los abusos de la especulación por una libertad entera que por las insignificantes restricciones de las leyes.